Buenos días de nuevo a todos y vamos a dar comienzo a nuestro primer webinar. Bienvenidos. El webinar lo hemos titulado Futuro Circular, la revolución de ZONA for Life en la producción de aluminio y está enmarcado dentro del proyecto LIFE titulado Circularidad de las fundiciones de aluminio mediante la producción holística de zeolita para la depuración de efluentes. Mi nombre es Aurora López Delgado y soy investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la actualidad desarrollo mi actividad profesional en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en el grupo Materiales y Energía para un Desarrollo Sostenible. Como coordinadora del proyecto ZONA for Life, os quiero agradecer vuestro interés y vuestra asistencia a este webinar en el que pretendemos daros a conocer nuestro proyecto, sus implicaciones y su repercusión. Siguiente, por favor. De acuerdo con la agenda prevista para este webinar, vamos a comenzar dando la bienvenida a nuestro primer ponente de hoy, don José Manuel Blanco López, que es coordinador del Punto de Contacto Nacional del programa LIFE. Y nos va a hacer una breve presentación de lo que es el programa, de sus objetivos y de sus estrategias. Dada la complicada agenda de José Manuel, y aunque el turno de preguntas está previsto en la agenda para el final del webinar, sí podemos incluir al final de su presentación una o dos preguntas breves. José Manuel, cuando quieras, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Aurora, muchas gracias al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torreja y el CSIC por invitarme a participar, y a todos los socios del proyecto y a todos ustedes que están siguiendo este webinar. Voy a compartir una breve presentación de fondo. Y aquí estamos en el punto de contacto nacional del programa LIFE, que es una unidad que está adscrita a la Oficina Presupuestaria del Ministerio para la Transición Ecológica, y que nos dedicamos pues a apoyar todas las iniciativas, todos los proyectos, todo lo que tenga que ver con el programa LIFE, el instrumento financiero de la Unión Europea para el medio ambiente. Es el único que en exclusiva tiene esta finalidad, aunque hay otros fondos europeos, otros programas, otros dineros que nos pueden ayudar a conseguir nuestros fondos ambientales. Pues el programa LIFE, por historia, por tradición y por compromiso con el medio ambiente, es el que más destaca y el único destinado a este fin. El proyecto que hoy pues, me invitan a presentar, que ya la profesora Aurora López Delgado nos ha introducido, Z1 for Life, es muy importante tanto por el asunto de fondo en sí, que quiere resolver un problema de residuos que se convierten ahora o se van a convertir, o el proyecto tiene como objetivo que se convierta en un recurso, transformar lo que era un problema, no solamente eliminando ese problema, sino transformándolo en un recurso, da una nueva vida, pues en la economía circular. Tengo que decirles que en el último periodo de programación, el programa LIFE, como otros fondos europeos, se estructura en en periodos de programación. Ahora mismo estamos en el periodo 2021-2027, y en las últimas dos convocatorias de las que tenemos datos, los proyectos de economía circular son a nivel de España los que más destacan. Tenemos ahora mismo 15 proyectos que han obtenido financiación europea en estos LIFE en las dos últimas convocatorias. No tenemos los resultados todavía de la 2023 y esperamos, por las consultas que ya estamos recibiendo en el punto de contacto nacional, que en el 2024 sea uno de los subprogramas con más necesidades de financiación. El programa LIFE, como saben, se estructura en cuatro divisiones, en cuatro subprogramas que atienden a diferentes finalidades ambientales y ecológicas. Tradicionalmente lo conocemos por los proyectos de naturaleza y biodiversidad. Pues piensen ustedes en los programas de protección del lince ibérico, del oso pardo, del urogallo, de especies emblemáticas de la fauna española, de los hábitats, de las especies también vegetales. Pero en los últimos tiempos
pues como la propia sociedad, está buscando financiación y resolver problemas que nos, que nos preocupan y que nos ocupan, que son los problemas a los que podemos dar solución con la economía circular. Este es un buen ejemplo, un magnífico ejemplo. Hoy presentan los objetivos, lo que va a ser el proyecto, y es como todos los proyectos LIFE, una forma de transformar las ideas en acciones, pasar de logos a actos. Como les decía antes, evita un problema de residuos y les da una solución. Me permito poner este icono que es la economía circular, ya no solamente es volver al mismo punto, sino ir a un punto superior para solucionar un problema importante además, tanto por los residuos como por el material que se quiere recuperar y volver a poner en práctica. El coordinador, el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Roja, adscrito al CSIC, y el resto de socios que colaboran en el proyecto, pues nos ofrecen la máxima garantía. Estoy seguro que será un éxito para esta casuística, para estas necesidades, pero si me permiten también, y desde el punto de contacto nacional, pues un éxito para España, para dar imagen y para solucionar un problema a nivel europeo, porque estos proyectos se desarrollan o se coordinan desde un país, pueden participar otros países, pero es una solución europea y ese es el ámbito en el que cualquier programa, cualquier proyecto del programa LIFE se enmarca. Les dejo un correo electrónico, este es nuestro buzón, hay un equipo de personas detrás de este buzón. Cualquier duda, sugerencia, pregunta, cuestión, que en la formulación de los proyectos, de las ideas, esa transformación que les ponía, transformar la idea, la necesidad en una realidad, en un proyecto live, pues en este buzón, en el punto de contacto nacional, estamos a su disposición, a su total disposición para buscar soluciones a sus dudas, orientar esas ideas para que se transformen en una propuesta pues, que obtenga la financiación que busca y cualquier cuestión que con el programa puedan tener. A los proyectos como a los que coordina Aurora, que ya están en marcha, desearles muchísimo éxito, muchísima suerte, porque será el suyo propio y, como decíamos, el del país. Mm, Quedo a su disposición si tienen alguna pregunta y si no, pues mucha suerte. Gracias por la invitación, por contar con el punto de contacto nacional y estamos a su disposición. Muchas gracias, José Manuel. Si alguien quiere hacer una pregunta o dos, José Manuel, antes de que se marche, pues lo podéis hacer a través del chat. Eh, y si no, pues continuamos con nuestro webinar e incluso al final pues se pueden volver a hacer preguntas. Dejo un minutito para ver si alguien hace alguna pregunta y, y si no, pues empezamos o continuamos con nuestro webinar. Eh, Siguiendo con nuestra agenda, pasamos ahora a la segunda ponencia que teníamos para hoy, que se titula Acetona for Life, avanzando en la circularidad de las condiciones de aluminio. Por favor, la siguiente transparencia. De acuerdo. En primer lugar, me gustaría poner un poco en contexto la industria del aluminio. Como casi todos sabemos, el aluminio es un metal que posee una combinación única de características como baja densidad, excelente conductividad eléctrica y térmica, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y bajo punto de fusión, entre otras propiedades. Esto le convierte en un recurso fundamental como material de base para sectores como el transporte, la construcción, los envases y las tecnologías de energías renovables. Esto explica un previsible crecimiento en la demanda de aluminio para el 2050 en más del 50%, lo que implica que se alcanzará unos casi aproximadamente 108 millones de toneladas. Debido a ello, el aluminio está incluido en la lista de materias primas críticas de la Alianza Europea de Materias Primas. Un gran avance en la circularidad de la industria del aluminio se inició hace ya varias décadas
con el desarrollo de la metalurgia secundaria, en la que a través del reciclado de chatarras pues se obtenía aluminio de la misma calidad que el aluminio primario, pero con una reducción del consumo energético del 95% en comparación con el consumo de la industria primaria. Esto supuso pues, un logro medioambiental muy importante. Hoy en día, el aluminio reciclado representa en Europa el 36% del suministro total de aluminio. Sin embargo, la circularidad de la industria del aluminio aún no está completa debido a que en el proceso de reciclado se generan residuos cuya gestión adecuada no ha sido resuelta en su totalidad. El principal residuo que se genera en la metalurgia secundaria es la escoria salina y aproximadamente se generan 0,5 toneladas de escoria por tonelada de aluminio reciclado, por lo que se prevé que a nivel mundial para el 2027 se generarán unos 26 millones de toneladas de este residuo. El siguiente, por favor. La escoria salina, según el Catálogo Europeo de Residuos Peligrosos, se clasifica como un residuo peligroso y debe ser gestionado obligatoriamente como tal. La enorme producción de escorias salinas y su peligrosidad son las causas de la preocupación que a nivel mundial se tiene sobre estos residuos, sobre su gestión y sobre su tratamiento. Ante esta situación, el proyecto ZONA for Life, circularidad de las fundiciones de aluminio mediante la producción holística de la zeolita para la depuración de efluentes, financiado en la convocatoria sobre economía circular y calidad de vida del programa LIFE, se plantea con el objetivo principal de demostrar a escala piloto que la escoria salina puede transformarse en un producto de valor añadido como son las zeolitas, mediante un proceso tecnológica y económicamente viable, lo que contribuirá a la circularidad de las condiciones de aluminio. Además, es también un objetivo de este proyecto utilizar las zeolitas como absorbentes en la depuración de diferentes efluentes industriales, contribuyendo de esta forma a una simbiosis industrial. Siguiente, por favor. Para lograr este objetivo principal, en el proyecto nos hemos planteado diferentes objetivos específicos, como son: 1. Definir los parámetros de procesado óptimos que permitan la transformación de la escoria salina en zeolita. 2. Diseñar y construir una planta piloto para la fabricación de estas zeolitas. 3. Diseñar un proceso que permita además recuperar diferentes subproductos que se van a producir en la fabricación de las zeolitas. 4. Demostrar la capacidad de la zeolita para la descontaminación de efluentes contaminados y la purificación de corrientes gaseosas. 5. Alcanzar un proceso cercano a residuo cero mediante la recuperación de las zeolitas agotadas en los tratamientos anteriores. Y finalmente, como objetivo último, lo que pretendemos es acelerar la difusión internacional de los resultados del proyecto ZONA for Life. De este modo, el proyecto supondrá una mejora medioambiental por partida doble, ya que, por un lado, se aborda la recuperación de un residuo y, por otro, la depuración de efluentes contaminados. Así, en nuestro proyecto, nosotros dejamos de considerar a la escoria salina como un residuo para considerarla como una materia prima secundaria. Siguiente, por favor. Con el logro de los objetivos del proyecto ZONA for Life, se contribuye a diferentes iniciativas estratégicas, como el Plan de Economía Circular, al establecer estrategias para reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y promover el diseño sostenible de productos de aluminio, a la Estrategia Industrial de la Unión Europea, a la Directiva Marco de Residuos, al Pacto Verde Europeo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que gracias a sus soluciones innovadoras, el proyecto ZONA for Life impacta positivamente en los objetivos relacionados con los principios de economía circular, como el objetivo 12, que es consumo y producción responsable, y el objetivo 13, que está relacionado con la acción por el clima. Siguiente, por favor. La ejecución y el éxito del proyecto es posible gracias a la formación de un consorcio
en el que se integran socios con capacidades y competencias complementarias. El socio científico somos nosotros, es el CSIC, en concreto el Grupo de Investigación MEDES, con una amplia experiencia en caracterización y valorización de residuos, en síntesis de zeolitas y en su aplicación para la eliminación de diferentes contaminantes. Aportaremos al proyecto nuestro conocimiento científico necesario para el desarrollo de las zeolitas y de la recuperación de la escoria salina. Alusigma es un socio empresarial cuya principal actividad es la producción de aluminio secundario y está implicada directamente en la sostenibilidad y en la circularidad de la industria secundaria del aluminio. Contribuirá al proyecto con sus conocimientos sobre las características y comportamientos de la escoria salina y llevará a cabo el pretratamiento requerido para este residuo. Además, la planta de síntesis de zeolitas se instalará próxima a la generación de las escorias de aluminio, es decir, se va a instalar en Alusigma. Inderen es una empresa de ingeniería que dispone de capacidad técnica y amplia experiencia en el campo del diseño, instalación y puesta en marcha de plantas pilotos y de demostración. Aportará sus conocimientos y experiencia para la construcción de la planta piloto de fabricación de la zeolita cetaona, pero además también se encargará del diseño e instalación de una planta de demostración de la aplicación de las zeolitas como absorbentes en la depuración de aguas contaminadas. Ferrosadin es un socio empresarial con amplia experiencia en la gestión de tratamiento de residuos y subproductos metalúrgicos para su posterior valorización. Se encargará de la explotación y del control de las actividades que se llevarán a cabo en la planta piloto de producción de zeolita. Cogersa es una compañía pública con experiencia en el uso de diferentes tecnologías para la gestión de residuos, incluidos los peligrosos y aguas residuales. Y liderará las actividades relacionadas con la aplicación de las zeolitas para la depuración de las aguas residuales y los gases, así como la recuperación de las zeolitas agotadas para generar un compost. Compla es una empresa de desarrollo de software, comunicación y marketing digital. En base a su experiencia, llevará a cabo las actividades digitales y tecnológicas relacionadas con la difusión y comunicación de los resultados del proyecto. Y finalmente, Trasid es una empresa dedicada a realizar estudios de mercado y definir estrategias de comunicación y contribuirá al proyecto dirigiendo los análisis de mercado internacional, la organización de eventos y la planificación y explotación de los resultados del proyecto. En definitiva, se trata de un consorcio multidisciplinar con competencias complementarias, lo que garantiza la implementación y el éxito del proyecto. Siguiente. Bueno, ya para finalizar, muchas gracias por vuestra atención y a continuación, y siguiendo la agenda prevista, mi colega y compañera doctora Massimina Romero va a presentar la ponencia titulada Escoria salina, de un residuo peligroso a un absorbente como las zeolitas. Cuando quieras, Nina. Muchas gracias, Aurora. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Nina Romero, soy doctora en Ciencias Químicas, investigadora del CSIC y trabajo junto con Aurora en el grupo MEDES del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Y yo os voy a contar algunas generalidades de las zeolitas y el proceso que vamos a seguir en nuestro proyecto, en el proyecto Cetaona for Life, pues para transformar la escoria salina en un material de valor como son las zeolitas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues como ha comentado Aurora, la escoria salina es un residuo inflamable, irritante, nocivo y que lisivia metales tóxicos, por lo que según el Catálogo Europeo de Residuos se clasifica como residuo peligroso con el código 100308. Este código indica que el residuo procede de la producción secundaria de aluminio y debe gestionarse obligatoriamente como un residuo peligroso. Si la escoria salina no se gestiona de una manera adecuada, pues puede causar graves efectos en el medio ambiente, en los seres vivos y en la salud de las personas expuestas. Uno de los factores que contribuyen mayormente
a la peligrosidad de la escoria es su composición química y mineralógica. Desde el punto de vista mineralógico, la escoria es un residuo muy heterogéneo, constituido principalmente por cloruro sódico, en porcentajes que oscilan entre el 30 y el 50%. Además, incluye diferentes fases cristalinas que contienen aluminio, como son el nitruro de aluminio, espinela, corindón o incluso aluminio metálico, en un promedio aproximado del 25%. Y otras fases minoritarias contenidas en la escoria son compuestos de silicio, calcita y óxidos metálicos, como son óxidos de hierro, manganeso, zinc o cobre, en un porcentaje variable. Y es esta composición la que confiere a la escoria salina su peligrosidad, ya que los metales son fácilmente lisiviables y pueden afectar a las aguas superficiales y subterráneas de las zonas circundantes. Y además, cuando la escoria entra en contacto con la humedad ambiental, se desencadenan una serie de reacciones químicas entre los diferentes compuestos de aluminio y el agua que van a producir gases, entre los que destacan pues, el hidrógeno, amoníaco, metano y sulfuro de hidrógeno. Ante esta situación, es fundamental encontrar una solución sostenible a la gestión de las escorias salinas que permita su reciclado y su transformación en un material de valor añadido, contribuyendo de esta forma a la circularidad de la industria del aluminio. Siguiente, por favor. Y nosotros en el proyecto Zetaona for Life, pues nos hemos propuesto transformar la escoria salina en zeolitas. ¿Y por qué zeolitas? Bueno, pues dentro de la industria química, las zeolitas se consideran como compuestos inorgánicos fundamentales debido al gran número de sectores industriales en los que las zeolitas se utilizan. Y esta versatilidad viene dada por la naturaleza porosa de la zeolita y sus propiedades de intercambio iónico. Gracias a su estructura y propiedades, las zeolitas se utilizan para captar o eliminar diferentes moléculas e iones, tanto en corrientes gaseosas como líquidas. Se trata, por tanto, de un material con elevadas prestaciones tecnológicas. Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos porosos formadas por una red tridimensional de tetraedros de AlO4 y SiO4, y estos tetraedros se enlazan de diferentes formas entre ellos a través de sus átomos de oxígenos y dan lugar a diversas estructuras zeolíticas que pueden presentar diferentes canales o huecos en su interior. Y estos canales y huecos son los que permiten la entrada y salida de diferentes sustancias a través de esta estructura porosa. Debido a este tipo de estructura y a sus capacidades de absorción e intercambio iónico, hoy en día las zeolitas se emplean en un gran número de aplicaciones industriales, como puede ser catálisis o fabricación de membranas, entre otras aplicaciones. Por ello, cada vez se presta más atención, tanto a nivel de investigación para desarrollar zeolitas con nuevas estructuras y propiedades, como a nivel industrial, buscando una mayor efectividad en su aplicación. Siguiente, por favor. Las zeolitas pueden ser naturales o sintéticas, y su relevancia está justificada por un valor de mercado global que en 2021 alcanzó la cifra de 12.000 millones de dólares y se prevé que alcance los 14.000 millones en 2026, lo que supone una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 3%. Esto es con respecto al mercado global. Si nos fijamos en el mercado de las zeolitas sintéticas, alcanzó un valor cercano a los 6.000 millones de dólares en 2023. No obstante, se espera que las zeolitas sintéticas dominen el mercado de las zeolitas debido principalmente a la alta demanda por parte de los fabricantes de detergentes y absorbentes. En este sentido, se pueden utilizar en la depuración de efluentes contaminados de diferentes industrias, no solo para su aplicación en plantas de depuración de aguas residuales,
sino también para la descontaminación de fluentes líquidos de diferentes sectores como son el ganadero, textil o minero, y también en la depuración de gases. Y por otra parte, otro de los principales sectores de aplicación de las zeolitas es el de la construcción y se espera que con la creciente demanda de hormigones ligeros, esta demanda impulse el uso de zeolitas en este sector, en el sector de la construcción. A la vista de la relevancia de las zeolitas y dado que la escoria salina presenta un contenido elevado en aluminio, en el proyecto Zetaona for Life contempla el reciclado de la escoria salina como materia prima base para la fabricación de zeolitas. Siguiente, por favor. El método tradicional para preparar zeolitas sintéticas es mediante síntesis hidrotermal, principalmente a partir de reactivos químicos comerciales. En los últimos años, la síntesis de zeolitas utilizando residuos como materias primas ha despertado gran interés debido a sus connotaciones medioambientales, como son la preservación de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental al entorno, la promoción de prácticas sostenibles y la contribución a la economía circular. Sin embargo, la transformación de un residuo como la escoria salina a una zeolita requiere de una investigación profunda que permita definir las etapas de proceso y determinar los parámetros operacionales adecuados. Como hemos visto anteriormente, la escoria salina presenta en su composición óxidos de aluminio y silicio, que son los elementos básicos para formar las unidades elementales de la estructura de la zeolita. Sin embargo, la relación entre estos óxidos no cumple con los requerimientos estequiométricos de una zeolita y por ello es necesario incluir en la formulación otras materias primas que aporten silicio. En este proyecto, en el proyecto Zetaona for Life, para garantizar la sostenibilidad del proceso, vamos a utilizar otros residuos que presenten un elevado porcentaje en silicio para complementar la composición de la escoria salina. El procedimiento de síntesis a partir de la escoria salina que nosotros estamos desarrollando en el proyecto consiste en una síntesis hidrotermal de una sola etapa en la que se hace reaccionar la escoria con el residuo de silicio y con un agente alcalinizante. Para determinar las condiciones óptimas de síntesis, estamos llevando a cabo una investigación para conocer la influencia de parámetros experimentales como son la temperatura y el tiempo de reacción, la presión, la concentración del agente alcalinizante, la relación entre la escoria salina y los residuos de silicio, entre otros parámetros, pues conocer cómo afectan al rendimiento de la reacción y a la naturaleza y calidad de la zeolita que vayamos obteniendo. Y una vez optimizado el proceso de síntesis, estos parámetros operacionales serán transferidos para su escalado a planta piloto. Siguiente, por favor. Y para finalizar con esta presentación, me gustaría hacer énfasis en que el proyecto Zetaona for Life se ha concebido para cerrar el círculo entre la generación de residuos, su tratamiento y gestión, el desarrollo de materiales de valor añadido como son las zeolitas y su implementación en un futuro mercado. Pues esto es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina, por tu presentación. A continuación, don Manuel Revuelta Bayó, director de Calidad, Medio Ambiente y Salud de la empresa Ferrosadin, nos va a presentar la ponencia titulada La planta piloto de Zetaona for Life, una instalación innovadora para hacer el aluminio más circular. Manuel, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Aurora. Buenos días a todos. Hablo en representación de Ferrosadin y voy a dar unas ligeras indicaciones de lo que será la planta piloto y qué haremos en esa planta. Es un sencillo esquema de qué es lo que vamos a realizar
o cómo va a funcionar esa planta piloto. Siguiente transparencia, por favor. Bien. Primeramente prepararíamos esa escoria salina en función de los parámetros de reactividad que hayan determinado en el laboratorio el grupo MEDES del CSIC. Con esa preparación de la escoria entraríamos en un primer reactor de tratamiento. Hemos creído que para pasar de la escala de gramos que trabajan en el laboratorio a pasar a una escala de cientos de kilos al menos, pues un reactor de unos 6 metros cúbicos de capacidad. En este reactor, lo que comentaba antes, que lo ha estado explicando la Maximina, esos parámetros de reactividad del laboratorio trasladarlos a este primer reactor. De aquí obtendríamos un efluente líquido rico en sal y un efluente gasoso. Estos dos efluentes trataríamos de hacer una modelización de un proceso para la obtención de nuevas materias primas y poder bien reintroducirlos en el proceso del aluminio secundario o bien que sean la base de materias primas para otro tipo de industrias. Para ello realizaremos una caracterización de ambos efluentes. Otro efluente que saldría de este primer reactor de tratamiento sería la torta filtrada. Esta torta filtrada sería caracterizada y a continuación entraría en el reactor propiamente dicho para la síntesis hidrotermal de la Z-ONA. Necesitaríamos además un residuo rico en sílice y los condicionantes pues, de pH, de agitación, tiempo de residencia, la relación sílice-aluminio adecuada para terminar sintetizando la zeolita Z-ONA. En principio trabajaríamos en lotes. La idea es poder llegar a hacerlo en continuo, pero debido a las experiencias que tenemos en el laboratorio, hay puede llegar a haber una gran variabilidad en la escoria, o más que en la composición de la escoria, en el comportamiento de la escoria. Será algo a tener en cuenta en esta planta piloto. Los objetivos en estos 5 años, pues ser capaces de llegar el proyecto de lo que sería la planta piloto ocuparía, el proyecto en total son unos 5 años, como pongo arriba. Y lo que sería el trabajo propiamente dicho de la planta piloto sería aproximadamente unos 300 días de trabajo, aproximadamente un año y medio. En estos días de trabajo empezaríamos, ya digo, con los centenares de kilos para llegar a poder tratar unos 450 kilos de escoria salina al día y unos 270 de ese residuos rico en sílice. Esta es una relación sílice-aluminio con la que en el laboratorio se ha sintetizado la zeolita, la Z-ONA. Los objetivos sería poder llegar a producir unos 630 kilos de Z-ONA y terminar trabajando o procesando, llegar a procesar al menos 220 toneladas poder producir unas 220 toneladas de zeolita Z-ONA. Siguiente transparencia, por favor. ¿Cómo vamos a trabajar? Es el pequeño ciclo de mejora continua de la Z-ONA. Ferrosadin suministraría esta zeolita a los demostradores
del proyecto. En este primer momento serían Cogersa y Alusigma. Cogersa probaría esta zeolita en sus efluentes líquidos, en la planta de tratamiento de residuos de Sering, y Alusigma probaría la zeolita en sus efluentes gaseosos a la salida del horno. En función de los resultados que tengan como demostradores, nos lo comunicarían a Ferrosadin para qué mejoras tenemos que realizar para conseguir unos mejores resultados. Esa información se pasaría al CSIC, al grupo MEDES, que nos variaría los parámetros de reacción. Inderen, como ingeniería, nos diría qué parámetros de funcionamiento del reactor, de los reactores, podemos modificar, y qué características o qué condicionantes puedan ser desde la agitación, presiones o composiciones, para obtener esos porcentajes de purificación que necesitan los dos demostradores. Con esa nueva zeolita que generáramos, se la volveríamos a pasar a los demostradores, que nos darían otra vez un feedback de si los resultados se están consiguiendo, si estamos en buen camino, y volveríamos otra vez a un ciclo de lo que queremos que sea una mejora continua de esa zeolita. En principio, Cogesa nos va a demandar unas 10 toneladas de zeolita para la captación de fluentes del amonio, de fluentes líquidos, y tiene también un proyecto para la generación de lo que llaman tecnosuelos, de las correcciones de suelos que denominan tecnosuelos. Alusigma nos ha requerido 50 toneladas de zeolita para el tratamiento de sus efluentes. Y además Inderen tiene uno de sus negocios es la construcción de plantas de biogás, y nos demandaría unas toneladas de Z-ona, de zeolita, para la depuración en el digestato de sus plantas de biogás. Quería, antes de nada, hacer una corrección sobre el nombre de Z-ona. Ya lo hicimos en la presentación del proyecto. ¿Cuál es el origen del nombre de ONA? ONA es una palabra en euskera, significa buena, y es un, no sé si decirlo así, creo que en el listado de personas que están en este webinar está Álvaro Orbea. Es un pequeño homenaje a la familia Orbea. La familia Orbea es el propietario del grupo Ferrosadin. Viene de la industria armera, y a principios del siglo XX había un revólver que fabricaban en su fábrica de Eibar, que el nombre del revólver era el Smith & Wesson ONA, que significa bueno. Entonces, bueno, ya no tiene nada que ver con la industria armera, pero bueno, creímos que era un buen nombre cuando nos dedicamos a buscar un nombre para la celda. Siguiente transparencia, por favor. Pues nada, les agradezco su presencia y espero que lo hayan encontrado interesante en el proyecto. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias Manuel por tu presentación. Efectivamente, el nombre de Z-ona for Life tiene mucho significado. No lo pronunciamos Z1 o Z0na, no, lo pronunciamos Z-ona for Life. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es una zeolita iona que sea buena, pero además una zeolita que sea buena para la vida.
Ese sería el objetivo de nuestro proyecto y de ahí el nombre, el acrónimo de Zetaona for Life. De acuerdo, continuamos con nuestro webinar y a continuación doña Teresa Miñambres, que es directora de planta de Alusigma, nos va a presentar la ponencia titulada Zetaona for Life, pioneros en un modelo de negocio circular para Europa. Cuando quieras, Teresa. Gracias, muchas gracias, Aurora. Bueno, voy a intentar no extenderme mucho. El año pasado iniciamos esta travesía como pioneros, como dice el título, o exploradores de caminos nuevos para nuestra industria, la del aluminio secundario. La travesía comenzó con las pruebas llevadas a cabo en los laboratorios del Instituto Torroja, a cargo de las investigadoras Nina Romero y Aurora López González Delgado, con las que tenemos el lujo de contar. Y si los vientos son favorables, con la ayuda de todo el equipo del consorcio, llegaremos a buen puerto implantando el desarrollo tecnológico que propone este proyecto a escala industrial. Alusigma, siguiente diapositiva, por favor. Alusigma recicla desde el año 2000 unas 25.000 toneladas de residuos de aluminio al año. Contamos con las mejores tecnologías disponibles y producimos aleaciones de aluminio que tienen aplicación sobre todo en el mercado de automoción, en la industria de la automoción. Siguiente diapositiva. Actualmente estamos en pleno proceso de expansión. Esperamos que este nos lleve gradualmente a lo largo de los próximos años a triplicar esa capacidad de reciclaje. Somos, pues, como hemos comentado antes, como han comentado mis compañeros, el socio del consorcio que va a proporcionar la principal materia prima para las zeolitas, que es la escoria salina, y en nuestro recinto se instalará la planta piloto. Se llevarán a cabo también los ensayos de eficacia de las zeolitas en la limpieza de las emisiones a la atmósfera de nuestro proceso. Mis compañeros ya han expuesto de una forma muy clara cómo nuestro proyecto ha ido alcanzando hitos desde el laboratorio hasta el diseño de la planta piloto a nivel industrial. Y yo quisiera dar más una visión global de la contribución que Zetaona for Life puede tener a un crecimiento circular y sostenible para la industria del aluminio secundario y hablaros de su potencial cambio de escala para poner esta tecnología a disposición de todos en el futuro. Siguiente, por favor. En la presentación del proyecto para el programa LIFE incluimos la palabra holístico. Hablábamos de un enfoque holístico y es interesante porque con ello queríamos reflejar el hecho de que los procesos industriales debemos verlos como un conjunto, como un sistema complejo que tiene repercusiones y sinergias más allá del simple análisis de sus pequeñas partes. Así hemos ido imaginando un proyecto que a partir de varios residuos de distintos procesos dé lugar a un producto innovador, que a su vez se emplee en la descontaminación de efluentes, tanto líquidos como gaseosos, de otros procesos muy diversos. En este gráfico que vemos aquí podemos ver cómo el ciclo comienza con la generación de las escorias salinas en los productores de aluminio secundario que estén equipados con hornos rotativos, que actualmente son prácticamente el 100% de la industria. A este residuo, junto con otros residuos ricos en silicio, es procesado con la tecnología Zetaona for Life para obtener las zeolitas sintéticas que se emplearán en la absorción de contaminantes. Por una parte, en tratamiento, como han explicado mis compañeros, tanto en tratamiento de aguas residuales de distintas procedencias, como ganadería intensiva, minería, plantas de tratamiento de residuos como la de Cogersa, otro importante socio de nuestro consorcio. Y durante el desarrollo de este proyecto también buscaremos aplicaciones para los distintos subproductos del propio proceso y exploraremos la posibilidad de que las zeolitas agotadas también contribuyan a mejora de suelos, como comentaba antes Manuel, y cerramos así por completo el círculo. Este concepto de circularidad es el que inspira todo el proyecto
Y en nuestro caso de Alusigma, para nosotros es muy importante la parte bonita que tiene que un residuo propio sirva para obtener un producto que a su vez limpie las emisiones generadas en nuestro propio proceso. Siguiente, por favor. El aluminio secundario, bueno, ya se ha hablado en otras presentaciones, pero bueno, yo os doy mi punto de vista también desde el punto de vista interno de la industria. El aluminio secundario es de por sí una industria sostenible. En ella reciclamos, manteniendo todas sus propiedades, un metal que cada vez es más demandado por su versatilidad y por su ligereza. Obtener aluminio a partir de chatarras es un proceso muy eficiente. Solamente necesita un 5% de la energía que se requeriría para hacerlo a partir de la bauxita, es decir, el aluminio primario. La huella de carbono equivalente del aluminio secundario es 10 veces menor que la del metal primario. Y esta demanda de nuestro metal sigue aumentando a un ritmo bastante importante, impulsada especialmente por el sector transporte y por el de la construcción. Se espera que de aquí a 2030 la demanda aumente en un 40%. Y aunque todavía aunque todavía solo un 70% bueno, quiero decir al contrario, ¿no? que aunque todavía un 70% de esa producción a nivel mundial es aluminio primario, sí es cierto que la proporción de aluminio secundario sigue creciendo por su interés medioambiental. En nuestro sector se ha impuesto tecnológicamente el horno rotativo basculante. Es una tecnología que mejora a su antecesora, el rotativo de eje fijo, tanto en eficacia energética como en el ahorro de sales y, por tanto, en la minimización del residuo. Pero aún así genera inevitablemente la escoria salina. Se trata de un residuo peligroso debido también a su contenido en cloruros que impide que sea depositado en vertedero por la lixiviación y por ello la industria europea afronta el reto de reciclar ese residuo de una forma segura y respetuosa con el medio ambiente, con el objetivo de alcanzar prácticamente el anhelado residuo cero. Siguiente, por favor. Por otra parte, poniendo el foco en el output de nuestro proceso, las zeolitas cuentan con un mercado que también está en fuerte crecimiento. Son múltiples los sectores que las consumen y para muy variadas aplicaciones. Cemento, petroquímica, pinturas, detergentes, etc. El uso que a nosotros más nos interesa a priori, tanto por la cercanía al origen del producto como por los intereses de varios socios del consorcio, es el de la purificación y limpieza de efluentes tanto líquidos como gaseosos. En este contexto contaremos con las instalaciones de Cogersa para testar la eficacia del tratamiento de aguas residuales y el filtro de mangas de Alusigma para las pruebas en emisiones a la atmósfera. Siguiente, por favor. Actualmente, Alusigma ya consume zeolitas de forma habitual, como aditivo en su filtro de mangas. Y precisamente en esta instalación, que ahí os presento unas imágenes, es donde se probará la eficacia de las zeolitas Z-ONA. Está provista de un inyector y de un reactor previo al filtro. Según nuestra experiencia, las zeolitas han resultado ser muy eficaces para la eliminación de dioxinas, furanos y otros compuestos orgánicos volátiles de nuestras emisiones. Y esperamos que las zeolitas, o confiamos plenamente en que las zeolitas Z-ONA van a tener un desempeño muy similar. Con lo que para esto evaluaremos su eficacia a través de los análisis y mediciones oportunas y con referencia a los límites legales y a los documentos del sector, a los documentos BREF de nuestro sector. Siguiente, por favor. Una vez probada la eficacia del proceso y del producto, pasaremos a la fase de replicabilidad y transferencia de conocimiento. Esto es, cómo pasar de la escala piloto a la escala industrial, de la investigación en laboratorio a la producción. Hemos de conseguir demostrar en la fase piloto
que nuestra tecnología no solo es técnicamente viable, sino que también escalable de forma sostenible y económicamente eficiente, claro. Demostrar que se puede dar el salto a una planta industrial capaz de procesar las escorias salinas de varias fundiciones de aluminio. Existen otras tecnologías, otras alternativas de gestión a este residuo, pero a diferencia de la que propone nuestro proyecto Z-ONA for Life, estas no llegan a perfeccionar la circularidad, ya que no tienen una solución económicamente viable para la fracción no metálica del residuo. Como hemos visto, la escoria está compuesta de dos partes. Por una parte, las sales que se añaden al proceso para proteger el baño de aluminio y por otra parte, los óxidos y demás componentes de los metales presentes. La parte del proceso de reciclaje consistente en lavar, cristalizar o recuperar la sal fundente ya está aplicándose actualmente. Pero realmente el reto se presenta en la valorización del resto de los componentes de la escoria. Hasta ahora la tecnología no permitía conseguir este objetivo y Z-ONA for Life conseguirá valorizar esa fracción y evitar su vertido. Ahí radica su gran interés para la industria del aluminio secundario y para la sociedad en general, como demuestra el gran apoyo que ha recibido el proyecto por parte de muchas instituciones, empresas y agentes sociales, que agradecemos profundamente. En Europa tenemos más de 200 plantas de reciclaje de aluminio secundario con una capacidad instalada muy alta de 4 millones de toneladas y esta producción, como hemos visto, está en crecimiento y también, como hemos visto, va a implicar la generación de escoria salina en un volumen proporcional dependiendo de las materias primas que se usen y de la tecnología empleada. La gestión del residuo es complicada y es costosa. Es uno de los principales conceptos de coste directo de la producción del aluminio secundario. Y evidentemente es de máximo interés para cualquier fundición la adecuada gestión de este residuo y su óptimo aprovechamiento. Por eso confiamos en el atractivo del proyecto para nuestro sector como solución de tratamiento y también como potenciales usuarios de las zeolitas Z-ONA. Y una vez demostrada la viabilidad del proceso, será nuestro reto involucrar a los demás agentes del mercado y conseguir extrapolar esta experiencia a un contexto industrial, empezando de forma local para pasar en una siguiente etapa a una expansión europea e internacional. Siguiente diapositiva, por favor. En conclusión, a la vista de los buenos resultados de la investigación, de la alta disponibilidad de materia prima, de la obtención de un producto de valor añadido y con fuerte demanda en el mercado como son las zeolitas y del interés medioambiental, ya que la escoria se gestionaría con residuo cercano a cero, nuestro proceso tiene un alto potencial para ser la solución circular que la industria europea del aluminio secundario necesita. Y ya no me extiendo más. Muchas gracias por escucharme, por vuestro interés en el proyecto. Y gracias a todos mis compañeros y estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, comentario, etc. Pues muchas gracias, Teresa. Vamos a hacer ahora un breve turno de preguntas y ya tenemos una en el que nos dicen, se ha comentado la heterogeneidad de las escorias salinas. Dice, ¿eso no puede influir en la formación, síntesis de las zeolitas? ¿Pueden haber posibles problemas en la formación de esas zeolitas y su posterior aplicación? Pues sí, nos parece una pregunta muy interesante y realmente ese es el reto que tenemos que resolver en este proyecto, en la investigación que vamos a llevar a cabo. Las escorias salinas tienen una heterogeneidad, pero no es una heterogeneidad dispar, en el sentido de que una misma industria va a producir normalmente unos materiales finales, me refiero a unas aleaciones casi siempre van a ser muy parecidas y va a utilizar unas chatarras que van a ser las que den lugar, digamos, a esa heterogeneidad. Pero hemos estudiado ya, hemos hecho un muestreo de diferentes coladas y de diferentes procesos para obtener un amplio margen de la composición y ajustaremos el resto de los reactivos que tenemos que utilizar para la síntesis de aceolitas de acuerdo a ese amplio rango de composición. Pero
es heterogénea sobre todo en cuanto a los contenidos que pueda tener en diferentes fases de aluminio. Si se ha recuperado mucho aluminio, va a tener poco aluminio metálico, pero va a tener más óxido de aluminio. Al final, el contenido de aluminio no va a ser tan variable, va a ser más variable la distribución de ese aluminio en diferentes compuestos. Pero en cualquier caso, como digo, ese es un reto que tenemos que abordar en nuestro proyecto. También es cierto que las zeolitas sintéticas para determinados procesos donde se exige una composición muy estricta, solo se pueden obtener con reactivos puros, pero después tenemos unas aplicaciones de las zeolitas naturales que en muchos casos ni siquiera es una única fase de zeolita, son mezclas de diferentes estequiometrías de zeolitas y que se aplican también a muchos procesos sin ser exactamente un material puro y único. Cuando sacamos un mineral, las zeolitas naturales son minerales. Los minerales unas veces tendrán una composición o tendrán otra. E incluso esas fases zeolíticas irán acompañadas de otros minerales. Aún así, su capacidad de absorción de las zeolitas naturales, como se está viendo en el mercado tan grande que hay, es muy importante y es muy amplio. Entonces, nosotros contamos con que, bueno, vamos a partir de un residuo que es ciertamente heterogéneo, pero dentro de unos rangos, y vamos a obtener unas zeolitas que también nos permiten movernos dentro de unos rangos de composición. La zeolita que vamos a obtener en este proyecto, o las zeolitas que después veremos cuál es la que más nos beneficia para las actividades futuras y las aplicaciones futuras que queremos hacer, puede ser una zeolita mucho más parecida a las zeolitas naturales que a una zeolita sintética. En detergencia, por ejemplo, la zeolita por excelencia que se utiliza es la zeolita LTA. Es una zeolita que además tiene que ser blanca, porque si no da la sensación en los detergentes que tienen que ser blancos. No vamos a poner un detergente coloreado que puede dar un mal aspecto visual a los usuarios de esos detergentes. Entonces, estas zeolitas solo se pueden obtener con reactivos puros, con una solución de aluminato pura, con una solución de silicato pura, y el resultado es una zeolita absolutamente blanca, en un proceso muy bien definido, siempre en las mismas condiciones de temperatura, para que todo sea de temperatura, presión, relación de reactivos, para que el resultado final sea siempre la misma composición. Pero eso no es lo que ocurre en las zeolitas naturales. Las zeolitas naturales tienen una variabilidad muy amplia. Y en nuestro caso, nosotros vamos a unas zeolitas muy parecidas a las zeolitas naturales. En cualquier caso, todo esto es lo que vamos a abordar y, como podéis ver, tenemos por delante un reto muy importante que tenemos que resolver y que esperamos resolverlo entre todos. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿creéis que vais a necesitar algún orgánico que os ayude a dirigir la estructura hacia la estructura zeolítica? En principio no se contempla, queremos ir a un proceso lo más sencillo posible. A escala de laboratorio probaremos algunos compuestos directores de estructura, pero por los ensayos que ya tenemos hecho, vamos a unas zeolitas de gran calidad sin necesitar directores de estructura. A lo mejor en una etapa final sí que tenemos que mejorar un poco las características de esas zeolitas, modificando un poco pues, sus poros, su estructura porosa, en definitiva. Pero eso es algo que todavía estamos comenzando el proyecto. Resolveremos en su momento adecuado. Gracias a ti. No sé si hay alguna pregunta más. Contamos todavía, son las 11:02, teníamos a las 11, pero bueno, yo creo que podemos un par de minutitos más si alguien está interesado en hacer alguna pregunta. Y bueno, en cualquier caso, ya conocéis un poco el proyecto, ya conocéis nuestra página web, sabéis dónde localizarlos y en cualquier momento, si tenéis algún interés específico, pues estamos a vuestra disposición para, en la medida en la que sepamos responderos, os responderemos. ¿No hay más preguntas?
Hay una pregunta para Teresa. Dice, ¿la instalación de la planta piloto en Alusigma supone modificación en la instalación o dicha planta piloto será para integrarla en vuestro proceso? Teresa, por favor. No se integra plenamente en nuestro proceso. Está en nuestras instalaciones, estará ubicada en nuestras instalaciones, pero no forma parte del proceso productivo nuestro. No irá directamente la escoria no sé si va por ahí la pregunta, pero no va directamente la escoria, pasa a la planta piloto, sino que hay que hacerle un pequeño pretratamiento previo. Entonces se hará en una zona de las instalaciones que está apartada un poco del proceso y ahí se llevará a cabo todo el proceso de ZONA, la planta piloto. No esperamos que interfiera, digamos, en el proceso nuestro, sino que lo vamos a hacer paralelamente. Va a estar va a estar operada por personal de Ferrosadi, con la colaboración también de nuestro personal y de todos los medios que disponemos. Y bueno, pues a ver cómo se desarrolla y qué zeolitas nos produce para limpiar nuestros humos. Si me No sé si permites, va por ahí la Teresa. pregunta o si quería referirse a otro tipo de instalación. No sé si lo he Si me contestado. permites, Teresa, Mm. si me, si me permites, para completar la respuesta, si es por donde pensamos que va esta pregunta, dentro de los condicionantes del programa LIFE, no puedes integrar lo que sería una instalación de investigación en el proceso productivo. Si os acordáis, cuando estuvimos preparando la documentación, era una de los condicionantes que se nos puso. No pueden subvencionar una planta productiva en lo que serían proyectos de investigación. Entonces, por eso se limitan las cantidades de residuo a gestionar, claro. No sé si eso contesta mejor a nuestro invitado. Sí, Además, su respuesta. nosotros que tenemos una autorización ambiental integrada en nuestra planta, sí tendremos que notificar como bueno, pues que estamos llevando a cabo una investigación. Pero es una planta, como dice Manuel, exclusivamente de investigación. Sí, y además de esta planta piloto, ya un poco repitiendo lo que se ha dicho en la presentación, esta planta para obtener las zeolitas, también vamos a instalar en Cogersa una planta de demostración para la utilización de estas zeolitas en el tratamiento de algunos efluentes que tiene el Centro de Tratamiento y Gestión de Residuos de Cogersa. Y bueno, esa también será una planta que se colocará allí en las inmediaciones de donde se producen esos lixiviados y esos efluentes. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, no sé si alguno de vosotros queréis añadir algo. Nina, Teresa, Manuel, ¿no? Pues nada, solo nos queda agradeceros que hayáis tenido tanto interés en conocer nuestro proyecto. Nosotros estamos muy ilusionados, sabemos que tenemos un reto por delante muy importante y esperamos resolverlo, como os he dicho antes, gracias a que tenemos unos socios que, con una gran experiencia y con unas capacidades adecuadas y óptimas para lograr el éxito del proyecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Buenos días.